El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este martes 11 de mayo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Continuamos, amigos, en Conexión 750 y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, Javier Ignacio Mallorca, es periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, editor del portal web Crímenes sin Castigo. Javier Ignacio, gracias por atendernos. Buenas tardes. María Alejandra, buenas tardes, un placer. Un gusto conversar contigo, Javier Ignacio. Mucho interés de conocer la información que puedas compartir con nosotros acerca de lo que está ocurriendo en Apure. Te he seguido en redes sociales y en el portal web. Inicio conversación a partir de la confirmación del secuestro de 8 efectivos militares venezolanos bajo el poder de las FARC. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. En primer lugar, yo no lo calificaría como secuestro, María Alejandra. Estamos ante una situación inédita. Solo es comparable con la que en algún momento se vivió a finales o en el segundo gobierno de Caldera, con la desaparición del teniente de fragata, si mal no recuerdo, Bastardo Iguaro. Él desapareció precisamente en Apure y desconocemos si en esa oportunidad hubo alguna negociación, es decir, si se exigió la entrega de algún bien o dinero a cambio de su libertad, pero definitivamente el teniente Bastardo Iguaro había estado durante varios días en poder de grupos irregulares colombianos. En el caso que nos ocupa, hay algunas similitudes con esto, como refiero, pero también, estamos ante una situación que en magnitud, por supuesto que es inédita en la historia del país. ¿Cómo eran anteriormente los contactos hostiles con grupos irregulares colombianos? Llámese guerrillas o llámese grupos paramilitares. Bueno, por regla general eran cuestiones de minutos, si acaso algunas horas. Los guerrilleros podía ser que entraran a alguna instalación, como pasó en el puesto naval de Caralabo, arremetían contra los que estaban allí, los funcionarios militares, robaban las armas y se iban, pero no se llevaban a ningún elemento de la Fuerza Armada, porque eso tenía consecuencias y eso lo entendió siempre la guerrilla, hasta la situación que se en este momento con la desaparición de 8 militares del ejército y de la Armada, ambos de unidades de grupos especiales, por cierto, y el posterior reconocimiento del grupo que los tiene cautivos en cuanto a la notificación al Comité Internacional de la Cruz Roja para que estos uniformados sean tratados como prisioneros de guerra. Y el uso de esa denominación, de esa expresión, dice mucho, María Alejandra, porque nos remite a una circunstancia que está prevista en los convenios de Ginebra de 1949. Es decir, esto sugiere que la fuerza irregular, en este caso el Frente Décimo de las disidencias de la FARC, se va a atener a lo dispuesto en estos convenios en cuanto al tratamiento de los 3 oficiales y de los 5 efectivos de tropa que quedaron en su poder. Una consideración aparte es que, de acuerdo con las cifras que se manejaban con antelación a la divulgación de esta lista, el número de militares desaparecidos
era superior a 8, era entre 10 y 12. Y bueno, en todo caso, queda una diferencia que puede ser de 2 o de 4, no sabemos dónde están. Y eso llama mucho la atención, porque después de la recuperación de los 12 cadáveres, más la reaparición de 3 funcionarios o 3 militares del Bricomar de la Armada que recibieron fuego en ese mismo incidente el 23 de abril, ahora entonces se reportan estos 8 y la cifra todavía no da con respecto a el número de efectivos que fue comisionado para ir en los 2 helicópteros y aterrizar en ese sector cercano a La Victoria, Estado Apure. De manera que o están muertos o puede ser también que hayan desertado o, bueno, están en una condición de desaparición que no se sabe exactamente en poder de quién se encuentran o pueden estar perdidos en la jungla. Ahora, Javier Ignacio, 2 precisiones a propósito de lo que tú comentas. ¿Tú aseguras no se trata de un secuestro? Ellos los califican a estos efectivos como prisioneros de guerra, con lo cual están en guerra abierta. Entendemos que con la Fuerza Armada, las autoridades venezolanas. Y yo te pediría un comentario porque llevamos días analizando este asunto a la luz de lo que fue el acuerdo suscrito por el Parlamento oficialista en 2008, cuando estaba en vida el expresidente Chávez, que concedía estatus político a la FARC y al Ejército de Liberación Nacional, les permitía abrir oficinas de representación en Caracas. Esto ha cambiado, evidentemente, con el paso de los años y ahora ellos están en guerra abierta. Yo te pediría un comentario acerca de este proceso, de cómo llegamos hasta acá y por qué técnicamente, en tu opinión, no se trata de un secuestro. Te escuchamos. Empiezo por lo último, María Alejandra. En el secuestro, ya sea con fines extorsivos, es decir, intención de ganar dinero o alguna prebenda, o con fines políticos, en todo caso, digamos, la parte que tiene a las personas cautivas exige una entrega de algo a cambio de la libertad de estas personas. En este caso, todavía se desconoce si han hecho esa exigencia, pero a todo efecto, como no existe una publicidad al respecto, lo único que se puede dar, digamos, por concretado, es que estos 8 individuos son prisioneros de guerra, es decir, en una situación de combate entre 2 fuerzas antagónicas, ellos depusieron las armas y quedaron en custodia de estas fuerzas irregulares. Esa es una situación prevista ya en los convenios de Ginebra de 1949, cuando se habla de milicias o de grupos armados que entren en enfrentamiento, en confrontación, ya sea con otras milicias o con ejércitos regulares, que es el caso. Entonces, mientras no se reconozca o se divulgue que están exigiendo la entrega de dinero, de armas, la entrega de tierras o incluso el intercambio por presos, que podría ser también una alternativa, no se puede hablar de secuestro. Si eso se corrobora, si eso se indica y se precisa, entonces sí. Con lo cual, por cierto, esta calificación de prisioneros de guerra ya no sería tal, ya no cabría, porque realmente entonces ahí el rol o el papel que tienen estos militares es de rehenes, de simples rehenes que son fichas de cambio. Y esto sugiero mantener el rigor en esto, porque las palabras secuestro, plagio, incluso a veces que no es el caso ahorita, pero también rapto, se usan de formas bastante alegres, sin precisión, y eso conduce a malos entendidos. En este caso se trata de gente que ha quedado prisionera en una situación de combate. Si no paga nada, si no entrega nada a cambio de su liberación el gobierno venezolano, pues no se podrá hablar de un secuestro. Pero hay que estar pendientes, porque ese es un escenario que está abierto. Recordemos que el propio general Padrino López señaló
en las primeras informaciones, cuando esta operación empezaba, por allá por el 21 de marzo, que se había logrado capturar a, entiendo que eran 12 elementos de los grupos irregulares. No están identificados, nadie sabe dónde están, en fin. Pero de ser cierto eso, pues podríamos estar ante un escenario de intercambio. Habría que estar atentos ante esa posibilidad. Ahora, te pregunto, creo que es fundamental lo relativo al tema del estatus político que se le dio a estos grupos ilegales, denominados o calificados como terroristas, por Estados Unidos, Javier Ignacio, porque cuando tú lees el convenio de Ginebra al que ellos hacen referencia, el número 3, relativo justamente a los prisioneros de guerra, bueno, hablan de un conflicto armado abierto. De hecho, hablan de la posibilidad de llevar a un país neutral en caso de hospitalización a estos prisioneros. Quiere decir que según este grupo, bueno, ellos están en guerra abierta. Entendemos que con las autoridades venezolanas. Yo te pediría tu comentario y las razones de este conflicto con un régimen que le dio estatus político en un determinado momento. Te escuchamos. Claro, lo que pasa, María Alejandra, es que la situación cambió. Eso se refiere a tu primera pregunta. La situación cambió con respecto a esas FARC previas a la firma del acuerdo de paz. Venezuela se hizo acompañante de la FARC en La Habana. Eso es historia conocida. El problema está en que primero hubo un error de análisis del gobierno venezolano, porque menospreciaron la magnitud de la disidencia y siempre consideraron que en primer lugar que esa firma del acuerdo de paz había sido un logro desde luego de las partes involucradas, pero también de Venezuela, que había actuado como acompañante del grupo guerrillero. Pero ese era el grupo guerrillero que tenía una cúpula consolidada, tenía un secretariado, que tenía el estatus que tú señalas, y cuando se da el acuerdo de paz en 2016, la suposición del gobierno venezolano era que muchos de estos participantes se iban a incorporar a la vida, digamos, política legal en Colombia, lo cual realmente pasó. Lo que ocurrió es que no tomaron en consideración que esta gente de Gentil Duarte, de Ferley González, de alias Mordisco, de todos ellos nunca acataron ni asumieron como propio ni asumieron que era un compromiso para ellos ese acuerdo de paz. Ellos quedaron en armas, quedaron movilizados y quedaron movilizados, María Alejandra, cosa curiosa, justamente en los llanos orientales de Colombia. Es decir, tenían en Arauca uno de sus bastiones, también lo que era anteriormente el bloque Caribe, es decir, el área que está más hacia La Guajira. Entonces ellos, desde luego, ellos nunca iban a admitir que la continuidad de su movilización tenía que ver con su participación en mercados ilegales. Pero era obvio, porque no había ninguna otra razón para pensar que ellos podían desconocer un acuerdo que en ese momento, bueno, da a la vida política e incluso las posibilidades de amnistía. Entonces, ese es un grupo que al estar permanentemente movilizado ha servido como una especie de panal de abejas para atraer a aquellos individuos que se han decepcionado de la aplicación del acuerdo de paz. Y han sido muchos, entre otras cosas por el tema del tratamiento de las tierras, el tema de la erradicación de cultivos ilícitos. Ahora ya volvieron a la aspersión con glifosato. Eso para ellos es un problema porque los ponen apuros con respecto a las personas a las cuales ellos dicen custodiar, que son los campesinos cocaleros. Entonces, todo eso, digamos, ha servido para que ellos ejerzan como una especie de magnetismo hacia todos los sectores que han estado descontentos y que se decepcionaron del acuerdo de paz. En cambio, el grupo que estaba más cercano a Chávez y después a Maduro, que es el de Iván Márquez y Jesús Santrich, se pasa, digamos, al área
de la vida clandestina, vuelven a las armas, es en 2019, casi 3 años después de la firma del acuerdo, y por razones que conocemos, es decir, hubo una más o menos formal, que era la acusación contra Jesús Santrich, que esto es un seudónimo, un nombre de guerra, porque él nunca había cesado su participación en el tráfico de drogas, tal y como se corroboró en una investigación de la DEA. Entonces ellos decían tener un pie en la política legal, pero tenían otro en el manejo del tráfico de drogas. Y esto, digamos, los hizo a ellos tomar una decisión, porque a Santrich y a Márquez se les cerraba el círculo, los iban a capturar y por eso pasaron a Venezuela, que es donde presumiblemente se encuentran todavía. Pero desde luego, esos 3 años, casi 3 años, de incertidumbre en cuanto a la decisión que ellos tomarían, hizo que muchos de sus seguidores se decepcionaran y se pasaran a las filas de Gentil Duarte, de Mordisco, de Ferley González. Y es por eso que ahora, a este día, ese sector de la disidencia de la FARC, que se dice llamar Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular, no Nueva Marquetalia, ese sector de Gentil Duarte tiene más personas en armas, un pie de fuerza mayor y más estructuras armadas que las que posee el grupo de Iván Márquez. Es decir, tiene mucha más fuerza. Diríamos que son alrededor de unos 1.500 a 1.800 hombres, según estimados de militares que están en Venezuela, pero también de algunos que se han filtrado a través de publicaciones en Colombia. Entonces eso es y toda esa gente movilizada permanentemente en la frontera con Venezuela da mucho que pensar, porque además ellos vienen desarrollando en Venezuela, esto es algo muy importante, María Alejandra, vienen desarrollando un trabajo social similar al que desarrollan en otras partes de la zona limítrofe el Ejército de Liberación Nacional. Es decir, trabajo con las comunidades, sirven como mediadores en conflicto, y ahora se han erigido ellos, me refiero a las disidencias de la FARC, en nada más y nada menos que defensores de la población de La Victoria, y esto a propósito de ese error craso que cometieron las autoridades venezolanas al entrar con las FAES en las primeras fases de esta operación, lo que ocasionó 4 muertes, y eso marcó un hito importante porque la mayoría de la población de La Victoria se volcó en contra de la autoridad venezolana. Y esto se mantiene hoy en día a pesar del discurso oficialista que a través de BTV y de otros medios intenta señalar que ellos están llevando comida, que están llevando agua, que están llevando paz a la zona. Eso no es verdad, esa herida está abierta. Y por cierto que todavía no se ha procesado a la gente de la Fuerza de Acciones Especiales que habría cometido esa atrocidad contra una familia entera. Si me permites, bien, Ignacio, tenemos que hacer una brevísima pausa. Sabemos que tienes compromisos que cumplir, pero te dejo 2 inquietudes. Una tiene que ver con el silencio ensordecedor de las autoridades venezolanas sobre este tema. Hablo del comunicado, incluso de la confirmación que hizo el Comité de la Cruz Roja Internacional sobre, bueno, la presión, no sé cómo llamarlo, la captura, digamos, de estos militares venezolanos que están bajo el poder de las FARC. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué hacer, en tu opinión? ¿Cómo enfrentar una situación de seguridad que afecta o sea, que se extiende a buena parte del territorio nacional? Y me refiero a la presencia de estos grupos. Tal como nos decía Javier Tarazona, ellos identifican la presencia de estas organizaciones en al menos 21 estados del país. Te ruego permanezcas unos minutos más. De regreso te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de lo que está ocurriendo en Apure, un conflicto armado abierto, reconocido así por la disidencia de las FARC en este comunicado, donde dan cuenta de la captura de 8 militares venezolanos, lo denominan como prisioneros de guerra. Nos acompaña Javier Ignacio Mallorca, y yo te he dejado un par de inquietudes, Javier Ignacio. Primero, quisiera tu opinión, tu análisis sobre el silencio atronador de las autoridades venezolanas sobre este tema, sobre estos últimos acontecimientos, y en segundo lugar, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo afrontar esta situación? Nos han dicho algunos especialistas que solo con ayuda internacional se puede hacer frente a esta situación. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Ok, con respecto al tema del silencio, bueno, el gran problema es que esta situación se le escapó de las manos al gobierno venezolano. Por regla general, los militares son muy malos comunicadores, pero la institución militar venezolana es de las peores comunicadoras que hay. Siempre lo ha sido, a pesar de que tiene una televisora, maneja múltiples redes. Realmente solo sirven como vehículos de propaganda que dice muy poco a las poblaciones a las que va dirigida, y por eso es que nadie los ve, nadie los escucha. Por el contrario, cada vez que ellos hablan, pues la gente levanta la ceja con mucha suspicacia, porque siente, y con razones válidas, que allí o se está ocultando información o se está diciendo una mentira abierta. En el caso de Apure, te puedo contar, María Alejandra, que por efecto de consultoría hemos hecho algunos análisis sobre el tema de la figuración comunicacional en medios tanto del oficialismo como en medios independientes que circulan en Venezuela, medios electrónicos. Y una de las primeras conclusiones que salta a la vista en este análisis que desarrollamos en el mes de abril tiene que ver con el enorme interés que existe por el tema Apure, y que probablemente seguirá existiendo, y que se ve reflejado en una grandísima cantidad de menciones, solo comparable con la figura de Maduro y solo comparable con la preocupación por la pandemia del COVID-19. Digamos, en ese mismo nivel de figuración ha estado el tema Apure, pero cuando uno revisa la figuración de los voceros militares, empezando desde luego por el ministro de la Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López, que es el vocero por excelencia de la Fuerza Armada, y en segunda instancia el almirante en jefe Remigio Ceballos, que aunque no tiene rol de vocería, a veces digamos que le gusta figurar por una parte, y por la otra, esto hay que decirlo también, Remigio Ceballos es el primer responsable de la operación que se está llevando a cabo en Apure. Él es el primer responsable, porque recordemos que a partir de la reforma que se hizo a la ley militar en el año 2008, las atribuciones de coordinación, diseño, planificación y ejecución de las operaciones militares quedaron bajo el mando del CEOFAM B y no del Ministerio de la Defensa.
De manera que Remigio Ceballos y todo ese árbol, todo ese enorme cantidad de despachos más burocráticos que cualquier otra cosa, que son las SODIs, las REDI, las ADI, y como le quieran llamar, esos son los que están encargados de ejecutar estas operaciones. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que tanto Padrino como Ceballos, desde el punto de vista comunicacional, tienen una mínima figuración. Mínima, es decir, enorme interés, muchísimas menciones en Apure y muy baja figuración de Padrino López y de Remigio Ceballos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que las informaciones sobre el tema Apure están saliendo o con vocería extraoficial, confidencial, no identificada, o salen versiones que emanan de otras fuentes que no están atadas a la realidad venezolana, como por ejemplo pueden ser las fuerzas militares de Colombia, lo cual ha sido ya digamos sintomático en el comportamiento comunicacional de Venezuela desde que empezó Chávez el gobierno, pero esto lo decimos a propósito de esa revisión que hicimos en el mes de abril. Entonces, allí hay una explicación, María Alejandra, de por qué Padrino López, Ceballos y Chazo aparecen tan poquito, tan disminuidos, además que sus informaciones son en extremo imprecisas. Y en contraste hay una gran cantidad de noticias que se refieren al estado Apure con fuentes extraoficiales, confidenciales, con habitantes de Apure que dan sus propias versiones, que desde luego son parciales, y con fuentes oficiales que vienen de Colombia, que por supuesto tienen sus propios intereses. Ese es el tema con respecto al gravísimo problema de vocería que tiene la institución militar venezolana. ¿Y qué va a pasar allí, María Alejandra? Esto es muy importante, porque una de los principales ejes de cualquier conflicto en la actualidad tiene que ver con el ejercicio de una comunicación asertiva. Si no se lleva a cabo, ese es ya el principio de la derrota. Y no quiero profundizar mucho más sobre esto, pero desde luego tenemos la esperanza de que es lo que está pasando. ¿Qué va a ocurrir en el futuro inmediato con respecto a este conflicto? Bueno, ahí podríamos trazar dos escenarios, María Alejandra. Un escenario de negociación a propósito de la liberación de estos 8 militares venezolanos, pero no restringido a esa liberación, es decir, a partir de allí, una negociación más amplia que lleve a generar una especie de pax mafiosa en Apure, donde, digamos, cada quien tenga un poco de la torta. Pero además, esto tiene unas complicaciones. Digamos que solo encuentro dos antecedentes. Uno, cuando Venezuela se involucra en la liberación de Clara Rojas y Consuelo González, y otra previa cuando Venezuela se involucra en la liberación de la entonces niña Meli Alejandra Carrero. En ambos casos hubo un factor en común, que es el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, que fue nombrado públicamente como una especie de negociador en nombre del gobierno venezolano. Eso hasta ahora no ha ocurrido. Venezuela no ha dicho esta boca es mía después de lo señalado por el Frente 10 de la FARC y ratificado por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y eso es muy muy grave porque refleja además que esto es un escenario ante el cual aparentemente pues no estaban preparados. Pero viendo un poco más a futuro, aquí lo que puede suceder es que si esas negociaciones no cuajan, si no llegan a feliz término, al margen de lo que pueda ocurrir en concreto con estos 8 militares, pues las hostilidades no solamente que van a seguir allí en ese sector del municipio Páez, del estado Apure, sino que se pueden extender a otros puntos de la franja limítrofe. Y señalamos con especial preocupación el área de Catatumbo, sur del lago, y el eje S que está con Tibú del lado colombiano, donde ya hay un conflicto planteado, y por supuesto toda la franja que está en San Antonio del Táchira, Ureña y también más hacia el sur, todos esos pasos fronterizos, porque ahí hay una actividad económica que es muy apetecible para estos grupos irregulares. Entonces eso puede extenderse para allá
si no se logra un avenimiento con esta gente de Gentil Duarte, Mordisco y Ferley González. Javier Ignacio, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano de Crimen Organizado, al frente del portal web crímenesincastigo.com, bueno, expresando opinión, análisis y compartiendo información valiosa acerca de lo que está ocurriendo en Apure, en la frontera venezolana con Colombia. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. En esta parte del programa hablamos acerca del panorama político en nuestro país, que pasa por el mensaje que ha publicado en redes sociales el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hablando o proponiendo, mejor dicho, un acuerdo entre la Alternativa Democrática, el régimen de Nicolás Maduro y la comunidad internacional. Un acuerdo, algo así como un acuerdo de salvación nacional, donde la juventud, o al menos una ruta en la cual la juventud, entendemos, y así lo ha dicho la dirigencia política, tendría un papel fundamental en nuestro país. Y sobre esto último queremos hablar con David Sosa, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. David, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Gracias por esta oportunidad de conversar contigo y con toda tu audiencia. Pues mucho interés de conocer, en principio, David, tu opinión, tu análisis, tu reacción a este mensaje que publicó en horas de la tarde el presidente encargado, el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, proponiendo esto de un acuerdo de salvación nacional que surgiría de una negociación entre la Alternativa Democrática, el régimen de Nicolás Maduro y la comunidad internacional. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el papel de la juventud en esta ruta hacia la democracia. Ustedes, de hecho, han iniciado una denominada Ruta por Venezuela. ¿Qué puedes decirnos sobre estos dos temas? Bienvenido, te escuchamos. Bueno, en principio, creo que la presidencia encargada y el proceso que ha representado todas las fuerzas con naturaleza política que la acompañan tienen muchas cosas que mejorar. Eso creo que es ineludible. Creo que es bastante claro para la mayoría de la población que hay una desconexión entre la realidad social y esos actores políticos, producto de no solamente el contexto de polarización, sino de múltiples errores que, bueno, se han podido cometer. Nadie está exento de cometer. Sin embargo, considero que este mensaje del presidente encargado es un bálsamo necesario. Creo que era un mensaje importante que dar. Creo que modera ciertas expectativas que era necesario moderar en el país para aterrizar un poco más la estrategia del desarrollo político y los acontecimientos que están sucediendo en el país. Creo que delimita muy bien algunas líneas rojas
que son importantes que queden claras según los intereses y la manera de relacionarse de algunos actores políticos dentro de la alternativa democrática. Y me parece un buen paraguas, un buen marco para una posición política de avance. Creo que es propuesta de avance. Quedará de la presidencia encargada y de los factores políticos que así lo acompañen, además de los actores sociales, entre los cuales me incluyo, cuál será esa agenda que podrá contribuir de manera directa o indirecta a promocionar y llevar a la realidad ese marco, ese paraguas estratégico que el presidente acaba de anunciar. Te pregunto sobre el papel de los jóvenes, David, perdón que te interrumpa, porque una vez más sale a colación el tema de la presión interna y la externa como un elemento fundamental para pensar en una transición en nuestro país. Yo te pediría un comentario sobre la ruta por Venezuela que ustedes han iniciado. Por ejemplo, el diputado Juan Pablo Guanipa, vicepresidente de la Asamblea Nacional, decía: este movimiento busca el fortalecimiento de las bases ciudadanas por medio de la unión, trabajo en equipo y compromiso y confianza, y está promovida y encabezada por los jóvenes y estudiantes venezolanos. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Con respecto a eso, y ya al margen un poco del mensaje hecho por el presidente encargado, los jóvenes venimos desde el año pasado, especialmente el sector estudiantil representado en la Confederación de Estudiantes de Venezuela, trabajando, proyectándonos en la tarea de hacer algo este año. ¿Y por qué surge en nosotros la necesidad de hacer algo? Bueno, producto de ese sentimiento compartido con las grandes mayorías de nuestro país. Sentimos que había un vacío, no había una alternativa clara por la que nosotros pudiéramos transitar. Y nosotros nos propusimos, con el debate, generar una propuesta que pudiera contribuir humildemente a llenar ese vacío en el desarrollo de los acontecimientos políticos en nuestro país. Y ahí surge la Ruta por Venezuela. Nuestra motivación es sencillamente contribuir a forzar y encontrar una solución lo antes posible. Lo he dicho en múltiples reuniones con múltiples actores políticos, nos hemos reunido con organizaciones políticas del G4, con otras que no forman parte del G4, nos hemos podido reunir con los distintos liderazgos políticos, María Corina, Leopoldo, Borges, nos hemos reunido con actores sociales en el Frente Amplio y fuera del Frente Amplio, con autoridades electas y dirigentes de distintas índoles. Nos hemos reunido con todo el mundo. Y a todo el mundo se lo hemos dicho. Nosotros no somos personas que tengan o consideremos que tengamos un tiempo excesivo. Estamos viviendo una crisis humanitaria compleja. Nosotros no tenemos recursos para irnos para Florida a poner una vacuna. Nosotros no tenemos, esa holgura de tiempo que tienen otros actores y nos sentimos obligados en representación y además en concordancia con la gran mayoría de este país a hacer algo de manera urgente. ¿Y qué es ese algo que hay que hacer en un momento como este? Luchar. Hay que luchar. El régimen nos ha colocado en una posición de vida o muerte, en el que tenemos que decidir si morimos por el coronavirus o morimos por el estrés al quedarnos en nuestras casas, producto del uso politizado que el régimen hace de la pandemia. Y nosotros, ante esas dos alternativas, nos negamos a escoger una, y nosotros decidimos vivir luchando para encontrar y forzar esa solución en nuestro país. La Ruta por Venezuela no se plantea otra cosa, sino generar la confluencia de los ciudadanos con los distintos actores independientemente de su naturaleza, política o social, para forzar un momentum político, forzar un nuevo movimiento, una iniciativa política que pueda llevar a generar esa presión que nos lleve a encontrar una solución. Si esa solución pasa por unas elecciones libres presidenciales en nuestro país, bienvenido sea. Si esa solución pasa por un proceso de negociación que lleve al establecimiento de un gobierno de transición, bienvenido sea. Si esa solución pasa porque los jóvenes estemos junto con el resto de la población en las calles presionando de manera permanente y continua hasta lograr el objetivo, bienvenido sea. Si eso pasa por la presión internacional de manera clara y fáctica hasta que los actores del régimen se vean obligados a retroceder y a aceptar
las condiciones y los elementos que nosotros estamos exigiendo, bienvenido sea. Esta propuesta, esta ruta es transversal, y es transversal porque lo que propone es que nos unamos en un solo movimiento que en las calles se exprese con fuerza, para con esa fortaleza, ese poder nosotros forzar y abrir caminos que hoy están cerrados en nuestro país. Si hay que prender una luz en la oscuridad, los estudiantes estamos en sintonía y en la disposición de encender esa mecha. Sí, hay que abrir camino en donde no lo hay. Los jóvenes trabajadores, además formados en nuestras universidades con un carácter científico, con un carácter racional, estamos dispuestos a dar la lucha para abrir camino en donde no lo hay. Los jóvenes decidimos dar un paso al frente y convocamos a todos los sectores de la vida nacional a que nos acompañen en este movimiento, porque sabemos que solos no podemos, pero si todos los venezolanos y los sectores nos unimos, tenemos la fuerza para lograr lo que deseemos y llevar a este país a esa vida normal que todos deseamos. Nuestra lucha no es dogmática, nuestra lucha no es fetichista de la violencia o la no violencia, nuestra lucha no es por elecciones, intervenciones, no. Ese no es nuestro fin. Nuestro fin es a través de estas herramientas, y la herramienta es la presión ciudadana, poder forzar, encontrar una solución que nos lleve a ese objetivo que nos hemos planteado, una vida normal. Es lo que nosotros queremos. Nos han robado nuestra vida, nos han robado nuestro futuro y estamos cansados de esa situación. Estamos dispuestos a luchar por tener esa vida normal, por tener ese país en el que podamos formarnos en tranquilidad, donde tengamos hospitales que nos puedan recibir y funcionen. Recientemente, comenzando el año, mi abuela falleció. Ella estuvo enferma de coronavirus e irónicamente no falleció por el COVID, falleció por una complicación derivada de la misma en una emergencia de este país, tras 8 horas sin ella ser atendida. ¿Quién da la cara por eso? Mi abuela falleció porque hay un sistema sanitario destruido. Una semana antes, mi hermano y mi compañero de la Federación de Centros Universitarios, el presidente adjunto Luis Palacio, perdió a su abuela por coronavirus, en un país que tuvo aproximadamente 1 año y medio para prepararse para esta pandemia. Vemos cómo en otros países construyen hospitales en menos de 1 semana. Vemos cómo hay un régimen que se da la tarea de rechazar planes masivos de vacunación. Un día después de la muerte, del fallecimiento de la abuela de mi hermano Luis, falleció el padre por coronavirus de un amigo. Y esa es la condición y la situación a la que nos han llevado, debido a muerte. Si no morimos nosotros, muere un familiar. Si no muere un familiar, mueren lo que nos importa, mueren nuestras universidades, mueren nuestras empresas, mueren nuestras iniciativas. Nos quieren muertos y nosotros nos resistimos a morir. Nuestra lucha es por la vida y eso es lo que vamos a llevar a las calles. Una lucha frontal por la vida, una lucha frontal por el salario, por las universidades, por los hospitales, hasta que nos den una solución. David, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso, quisiera preguntarte cómo va la ruta por Venezuela, esta iniciativa, que puedes compartir con nosotros, pero vamos a la pausa. Ya venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo.
Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, conversando acerca del papel de los jóvenes en este proceso, una ruta hacia la posible transición a la democracia en nuestro país. Nos acompaña David Sosa, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, y yo le dejaba una inquietud y tiene que ver con esta iniciativa que él ha planteado, que ha compartido con nosotros, se denomina Ruta por Venezuela. ¿Cómo va este movimiento, David? ¿Qué puedes compartir con la audiencia? Te escuchamos. Bueno, nosotros venimos trabajando arduamente desde el año pasado, organizándonos en silencio para no darle oportunidad al régimen de reprimirnos. Y hemos llegado al momento en el que, le anunciamos al país esta iniciativa. La hemos seguido desarrollando, ya comenzamos la primera etapa de la misma, estamos recorriendo los estados del país, conversando con todo el mundo. Aquí nosotros no nos ponemos con excentricidades y gustos pequeños. Nos hemos reunido con todos, incluso con factores que en el debate público están en pugna, pero que tuvieron la decencia y la personalidad, y lo cual es algo que les agradezco a todos esos actores, de reunirse independientemente de sus diferencias con nosotros. Agradezco públicamente a las organizaciones con fines políticos que han dado todo su apoyo. Agradezco a 20 Venezuela, agradezco a Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, distintos partidos que han, a través de sus dirigentes, de sus bases, que sufren lo mismo que nosotros, nos han abierto las puertas para debatir y plantear claramente el sentimiento de los jóvenes, plantear la necesidad de la unión, plantear la necesidad de luchar para forzar y abrir esos caminos que hoy están cerrados en nuestro país. Le agradezco a todas las organizaciones sociales, movimientos, colectivos, ONGs, que han abierto las puertas a los estudiantes a escucharnos y se han incorporado a este movimiento. De verdad, la Ruta por Venezuela es una iniciativa que tiene todo el potencial de convocar de manera multisectorial a la sociedad venezolana. Y eso sin duda marca una enorme diferencia a otros momentos que hemos vivido en nuestro país, como por ejemplo son el 2014 o el 2017. Hoy tenemos la gran oportunidad de hacer que confluya la presión internacional con la presión interna, algo que en 2014 y en 2017, por ejemplo, no teníamos. Hay una comunidad internacional que nos ha acompañado durante estos 2 años y nosotros necesitamos decirles a esos países que los venezolanos no nos hemos rendido, que los venezolanos seguimos aquí y vamos a luchar por nuestras vidas. Esas son las grandes oportunidades que tenemos en este momento y estoy seguro que lo vamos a lograr. Este régimen ha intentado por todos los medios detenernos. Hace unas 2 semanas fui detenido de manera arbitraria en el estado Monaga y muchos me recomendaban, y a los compañeros que en ese momento fuimos detenidos, que nos apartáramos, que nos quedáramos callados, que tuviéramos mucho más cuidado. Y yo lo digo aquí abiertamente, la única manera en la que me van a poder sacar del medio es que lo hagan de verdad, que le echen piernas. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no hay alternativa. Siento como joven venezolano, como un chamo que viene de Katia, en donde todos los días los problemas que vivimos los venezolanos, que ve a sus vecinos pasar trabajo, que nos están empujando a una situación de vida o muerte. Y yo no me voy a dejar asesinar, yo no me voy a dejar matar en este país. Van a tener que hacerlo para sacarme de juego. Yo estoy, y mis compañeros comparten el mismo sentimiento, estamos en una cruzada, en una lucha por la vida de nuestro país, y no vamos a detenernos hasta lograrlo. David Sosa, gracias, como siempre, por acompañarnos, compartir los detalles de esta iniciativa denominada Ruta por Venezuela y compartir tu testimonio como joven venezolano, lo que has tenido que vivir, lo que te ha ocurrido en estos tiempos de pandemia del coronavirus. Gracias otra vez. Presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría y Yay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.